Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y una alegría poder estar aquí hablando de cosas que nos preocupan y que nos mueven a tener esperanza en que el reino de Dios llegue y nosotros podamos ser humildes y pequeñitos colaboradores. Hace falta tener mucha luz porque estos tiempos son de mucha confusión y seguramente uno de los ámbitos en los cuales se muestra más las confusiones de la cultura contemporánea pues sean precisamente en el ámbito de la educación, porque como la educación pende de la relación de Dios con el hombre, que desde el pecado original prometió a la mujer su triunfo sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte, Dios tuvo la infinita misericordia de ir educándose a un pueblo, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de los profetas y a través de la misma manifestación de Cristo, su encarnación, ¿no? Es toda una obra educadora. Dios educa a la humanidad para que la humanidad libremente le ame. Por lo tanto, la educación pende en principio de esta acción educadora de Dios sobre el pueblo de Israel y en su continuación espiritual, que es la Iglesia, sobre toda la humanidad. Dios educa a la humanidad para que libremente le diga sí, que es lo que todo maestro siempre desea de sus alumnos, como los padres siempre desean de sus hijos. Bueno, primero, naturalmente, rota la vinculación con Dios, primer educador de la humanidad, padre y educador, maestro encarnado en Jesucristo. Roto esto, todo lo demás se hace sumamente difícil, porque entonces el sujeto educador pasa a ser normalmente el poder, el Estado, la polis, Roma. En segundo lugar, en el orden natural también parece todo roto en los tiempos contemporáneos, porque, bueno, hoy es el Día de la Mujer, pero el Día del Padre no lo celebra casi nadie, porque el varón, como sabemos, ha quedado diluido. El varón ha quedado más bien así como causante de todos los males, el machismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces se hace muy difícil en una sociedad en que también no solo la idea de Dios, sino la idea natural misma del Padre ha quedado diluida, la educación se hace aún más difícil. Y cuando además aún nos queda la escuela, pero la escuela que es la transmisora a las nuevas generaciones de todo lo mejor que la sociedad guarda como un tesoro, por el cual puede dar significado a su vida presente, a su vida pasada y tener esperanza en el futuro, cuando la escuela se funda en ideas que son, bueno, así como raras, ¿no? Contranaturales, bueno, pues es muy difícil, la educación es muy difícil. Yo ya he notado una cosa, yo fui director de un colegio durante 10 años, una de las cosas, y doy clases en la universidad a futuros maestros, mi preocupación aumenta y además cuando hablas con personas que se dedican a la educación y están en colegios, no sé, ¿vosotros os dedicáis a esto profesionalmente? ¿Hay algún maestro, algún profe por aquí? Una, pobreta. Está viniendo una. Bueno, se pierde la traca inicial. Ya llegará, no pasa nada. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es no solo la poca formación, sino la desorientación con la que muchos maestros y muchos educadores llegan al mundo de la escuela, con ideas muy confusas, muy poco claras sobre qué quiere decir educar, cuál es el fundamento de la autoridad, cuál es el orden de los afectos, para no enredar eso que es amar a los alumnos con compensarse emocional y afectivamente con los alumnos, más desequilibrios emocionales cada vez más entre la gente que se quiere dedicar a la educación. Y bueno, yo quería un poco hoy poner luz sobre el origen de estos males que han ido disolviendo sobre todo el mundo de la educación tal como lo entendemos formalmente. No tanto voy a elevarme místicamente y a considerar cómo Dios educa al pueblo de Israel, sino fijarme en la educación, cómo está hoy en día institucional y socialmente considerada en este momento de decadencia. Por alguna parte hay que empezar.
Y la parte por la que a mí me parecería hoy importante empezar es por un autor que ha tenido una influencia extraordinaria en eso que se han llamado las nuevas pedagogías, y es Rousseau. Rousseau, que es un suizo muy antisistema, no voy a explicar muchas cosas de Rousseau. Unos lo tienen como la culminación de la Ilustración, otros como ya el inicio clarísimo del romanticismo. Aquello que Rousseau exalta es la naturaleza contra la cultura. Esta contraposición está en el origen de la disolución de la escuela y de la educación contemporáneas. Tradicionalmente siempre se había afirmado que el hombre es un ser cultural. Desde el momento que empezó a enterrar a sus muertos y a rendirles culto, ahí nació la cultura. Es lo propiamente humano. La cultura evoca el culto a los antepasados sobre los cuales nosotros crecemos y somos lo que somos. Este sentimiento de deuda, de haber recibido una herencia. Lo más humano es la cultura. Lo más naturalmente humano es la cultura. Y por lo tanto, así como en los animales el instinto es lo que los rige, en ellos su naturaleza es fundamentalmente instintiva, en el hombre su naturaleza es fundamentalmente racional. Y por la razón el hombre se pregunta el ser de las cosas, se pregunta cómo debe obrar y cómo debe fundar la comunidad. Y eso naturalmente no se lo saca cada uno del bolsillo, sino que lo aprende desde pequeño, porque bien sabemos que el hombre es la única especie que está bajo la tutela de sus padres un montón de años, un montón. No hay ningún animal que pase tanto tiempo bajo la tutela de sus padres como el hombre, lo cual quiere decir que a ser hombre se aprende. En cambio, a ser jirafa no se aprende, a ser delfín no se aprende. Y por lo tanto, para ser hombre alguien te ha de enseñar un camino que otros han recorrido. Y esto es lo que llamamos normalmente la tradición. La tradición es fundada en la cultura, y la cultura se funda en la tradición. Bueno, pues el hombre es un ser eminentemente cultural, porque aprende a ser hombre. El siglo XVIII hay estudios, hay hasta una película muy bonita que se llama, de un director francés, de estos de la Nouvelle Vague, de los años 60 en Francia, que Truffaut. Hay una película que se llama Le Petit Sauvage, el pequeño salvaje. Esta película explica la historia de un niño que fue encontrado en los bosques de una región de Francia, una pequeña región que se llamaba Aveyron, el Aveyron, ¿no? Y este niño fue encontrado y había sobrevivido, se había criado entre animales. No sabía andar de pie. ¿Es que parece una tontería? Andar de pie se aprende. Los niños tienen tendencia a andar de pie. Cuando gatean, todos hemos visto esto, ¿no? Llega un momento que les gusta encaramarse. Sí, pero también los osos se encaraman. Pero luego vuelven a andar a cuatro patas. Pues este niño de Aveyron andaba a cuatro patas y de vez en cuando se ponía de pie. Si alguien no lo hubiera mantenido en pie y le hubiera explicado que las cosas más propias del hombre se alcanzan cuando el hombre está erguido, mirar de frente y mirar hacia arriba, este niño no lo hubiera aprendido. Por ejemplo, no aprendió a hablar. Emitía gruñidos. Consiguió aprender algunas palabras a base de repetición, pero el desarrollo del pensamiento abstracto apenas había llegado al umbral de una infancia tardía. Esto era el niño de Aveyron, criado entre animales. A ser hombre se aprende, porque nosotros recibimos lo que somos de nuestros mayores y transmitimos a nuestros hijos aquello que creemos que es valioso para estar de pie en medio de esta existencia que es al mismo tiempo tan fascinante y tan amenazadora. Bueno, pero entonces llega Rousseau y dice que no. Y aquí se produce una ruptura respecto a toda la tradición clásica occidental, fundada por la tradición cristiana, recuperando lo mejor de la tradición clásica griega, romana, helenística y naturalmente bíblica judía, renovada por la encarnación de Cristo y el mensaje recogido en el Nuevo Testamento y transmitido por la Iglesia. Pues llega Rousseau y niega todo esto que acabamos de decir. Y entonces se inicia un proceso de demolición de la cultura occidental. Proceso de demolición que se funda en el siguiente supuesto. La cultura ha desvirtuado la naturaleza. La cultura es
de origen antinatural. Es un artificio creado por la razón para constreñir, desvirtuar y alterar el orden natural de las cosas. Consiguientemente, la naturaleza es una fuente de bien. Todo mal en la sociedad viene precisamente de la cultura. Todo lo que el hombre ha producido con su razón, lo que ha hecho es desvirtuar todo el poder que la naturaleza podía tener. Por eso el hombre debe volver a la naturaleza, porque la naturaleza es la fuente de todo bien y de toda verdad. Por lo tanto, no es que exista en la misma naturaleza un desorden o una herida provocada por el pecado original, por ejemplo, o como dirían los griegos, no es que este mundo esté sometido al peligro de la ibris, del desorden, del desequilibrio, porque el hombre con su ignorancia no se ajusta a los designios eternos de los dioses. No, no es esto, sino que el mismo acto de fundar la vida en la razón ya es una corrupción desnaturalizadora de la condición de la humanidad. Por eso el ideal de Rousseau, que responde a un concurso, un par de concursos que se hicieron en la Academia de las Ciencias y las Artes de Dijon, creo que se llamaba así, ¿no? A una pregunta de si el desarrollo de la cultura y las ciencias han mejorado la condición humana. La respuesta de Rousseau es que no, que lo que ha hecho es empeorarla. Por lo tanto, el origen del mal está en todo eso que llamamos razón, cultura. El origen del bien está en la naturaleza, considerada pura. Aquí vemos, por ejemplo, hoy en día, cómo hay residuos de esta tendencia pannaturalista en todo este ecologismo que exalta el planeta como la única fuente de criterio y regulación de la vida humana, ¿no? Esta idea de que al mundo le ha salido un cáncer y este cáncer es el hombre, esto, pues, que dice Carl Rogers, por ejemplo, ¿no? Un influyente psicólogo norteamericano, dice esto. La Tierra, pues, le ha salido un cáncer y este cáncer es el hombre. O sea, esta idea nace a final del siglo XVIII con la obra de Rousseau. Rousseau, que dice que hay tres obras, todas ellas encadenadas, ¿no? Dos de orden político y otra obra que es precisamente sobre educación, que es el Emilio. Porque al final todo proyecto social y político requiere una ordenación de la educación para hacer y configurar al hombre nuevo de una determinada manera. Esto lo ha entendido perfectamente bien la Iglesia cuando ha sabido que su misión es educar. Pero claro, en un sentido contrario de lo que ha propuesto Rousseau. Porque la propuesta de Rousseau a través del Emilio es la disolución de la figura del maestro, el niño se educa solo y está en medio de la naturaleza. Por tanto, no hay padres. El ideal, esto es una utopía educativa. Si pudiéramos, los niños tendrían que educarse sin contacto con los adultos. Si pudiéramos, los niños tendrían que estar solo bajo la supervisión de un adulto desde lejos. Pero en ningún momento, por ejemplo, aquí hay una cosa muy curiosa que dice Rousseau, os lo leo breve, una cosa breve. Aquí dice, muy breve, dice así: no le ordenéis jamás nada, no hay autoridad, porque la autoridad es la imposición de un adulto sobre la naturaleza instintiva del niño y por tanto de la cultura sobre la naturaleza. No le ordenéis jamás nada, pase lo que pase en el mundo, absolutamente nada. Incluso no le dejéis imaginar que pretendéis tener autoridad sobre él. Por tanto, la disolución de la figura del maestro está claramente manifestada en este proyecto educativo que a lo largo de la modernidad se ha ido realizando. ¿Qué son los maestros? Pues ahora les llaman una especie de cooperadores del autoaprendizaje de los niños. Y entonces el maestro, por ejemplo, solo se dedica a plantear retos educativos. Es decir, a llevar al niño a situaciones en las cuales el niño, con su propio instinto, movido por el interés y la curiosidad por aquel reto que le plantea el maestro, pues se ve en la necesidad de ingeniárselas para resolver esto que el niño necesita resolver. No necesita resolver porque tenga curiosidad. El niño no tiene curiosidad en el sentido que nosotros podemos considerarlo desde una perspectiva clásica, ¿no? ¿Qué sería una perspectiva clásica de la natural inclinación del niño para aprender? Esto que dice Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, cuando dice:
Todos los hombres, empieza así, como si fuera aquello en un lugar de la Mancha, pues el libro primero de la metafísica empieza diciendo esto. Todos los hombres desean por naturaleza saber. La prueba de ello, el amor que tienen a sus sentidos. Y de entre todos, al sentido de la vista. Esto me hace pensar en aquel azulejo que hay en la entrada de la Alhambra de Granada, que reza aquello de dale limosna mujer, porque no hay pena más grande que la de ser ciego en Granada. Está muy bien visto, porque ratifica lo que dice Aristóteles. Deseamos saber, pero saber no es curiosear. En esto Santo Tomás distingue muy bien lo que és la curiositas, que más bien és un vicio, és això que en català en diem la tafanería. Meter las narices en cosas para luego, a la que ya has visto que no le sacas ningún provecho inmediato, desinteresarte de ellas. Es lo típico de la chafardería. Esto es la curiosidad malsana. Pues bueno, en sentido clásico, el deseo del hombre por saber es absolutamente gratuito. No es por razón de utilidad, como dice Rousseau, no es por razón de utilidad. No es para ver para qué me sirve, no para qué sirve. Ni tan solo eso, sino para qué me sirve a mí eso. Y si no me sirve, lo descarto. Este es el principio que mueve la curiosidad del niño. A mí, ¿para qué me sirve? Principio de utilidad, quedémonos con esto. Porque toda la psicología científica, cuando intenta explicar las mociones, los movimientos de la conducta, afirma precisamente que el principio que prima no es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de la utilidad. Tanto es así que los utilitaristas americanos afirman la equivalencia entre verdad y utilidad. ¿Qué es lo verdadero? Lo útil. Y esto además, a todos los que se dedican a la educación, y si no, los papás, porque todo el mundo convive más o menos con papás tontainas en los colegios, que se pasan el día preguntando, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues es esto, principio de utilidad. Esto es muy rousseauiano y luego vendrá a ser ratificado por toda la pedagogía que pretende ser científica, fundada en esta especie de utilitarismo de origen norteamericano, ¿no? Bueno, en cambio, en sentido clásico, el deseo de aprender está movido por un afán de conocer el ser de las cosas. ¿Y esto para qué sirve? No sirve para nada. Servir no sirve para nada, pero es lo propio del hombre. Los griegos distinguían muy bien entre lo servil y lo libre. Ellos lo llamaban liberal, pero como el liberal la gente ya no sabe qué es, pues le vamos a decir lo libre. Lo propio del hombre es la libertad. Y la libertad sirve para hacer las cosas que no sirven para nada. En cambio, los esclavos sirven a los hombres libres. Entonces, ¿para qué sirve tener una radio? Para que el hombre libre pueda escuchar cosas que cree que son buenas. ¿Y para qué le sirven? Para ser más hombre. Los que imprimen libros pues hacen un oficio servil. Sirven a los que luego leerán los libros. Libros que sin ellos no alcanzaríamos la cota de humanidad a la que estamos inclinados a alcanzar. Por tanto, el sentido de gratuidad desaparece por completo en los fundamentos de esta nueva pedagogía. Me explico, ¿no? Como aquel ministro de Franco, muy moderno él, que dijo menos latín y más deporte. ¿Es esto? La muerte de las humanidades empezó ya, de bien antiguo, en el siglo XVIII, buscando el principio de utilidad. Bueno, aquí vemos, ¿no? El niño solo se mueve por su curiosidad. El origen del acto educativo está en el interés individual del niño. Por eso ya no podemos tener clases de 40, hay que tener clases de 25. Y en las clases de 25 se dice que se hace atención individualizada, cosa que es imposible. Porque atención individualizada quiere decir un maestro, un niño. Y encima no le toques, es decir, mantente lejos porque el niño aprende por su cuenta. Hace el proyecto que le interesa, se'n va al racó d'interès que le interesa, ahora elige esta asignatura y no la otra. Yo me encontré, cuando yo aún daba clases en secundaria y COU, en un colegio donde se implantó la LOCSE, la primera esta ley que llegó con los socialistas, y entonces los niños construían su currículum.
Esto de construir les gusta mucho a los pedagogos modernos, a pilón en tochos. Y entonces yo llegué a dar un curso de no sé qué bachillerato, porque ya no me acuerdo, no sé qué bachillerato de la LOCSE. Había alumnos que no habían tenido en toda su secundaria un solo curso de matemáticas. 4 años de eso sin haber estudiado matemáticas. ¿Por qué? Porque les parece que no sirven para nada, y entonces había un montón de alumnos que, como las matemáticas son ingratas, ellos construyen su currículum a base de elegir cosas que les parece que son más placenteras que las matemáticas. ¿Se entiende esto que digo? Es una cosa curiosa. Esta autoconstrucción del aprendizaje, esto está en Rousseau. El maestro se disuelve, los padres no existen, y el aprendizaje destruye el sentido comunitario de la vida de la escuela y de la vida social. Porque, claro, la escuela ha sido un lugar donde uno ha aprendido también a convivir. Y en la escuela se ha necesitado una autoridad para proteger al débil y para orientar al fuerte. Porque si no, en los colegios pasa lo que pasa. Porque siempre el fuerte tiene tendencia a pisotear al débil. Ahora le llaman bullying. Esto ha existido toda la vida. Y siempre los maestros llegan hasta donde llegan. Lo que pasa es que cada vez los maestros, como están ellos mismos más desorientados y la autoridad ha sido socavada, si ejercen una autoridad sobre aquel que tiene una tendencia pues, más dominante en el grupo, pues igual vienen los papás y se quejan. En fin, es como muy complejo hoy en día todo esto, ¿no? Bueno, entonces vemos esta tendencia al individualismo, lo vemos en la sociedad contemporánea, vemos también la disolución de los vínculos en la vida comunitaria y vemos también una cosa que dice Rousseau. Llega un momento en que Emilio ha de aceptar que se le saca de la soledad y entonces se le inserta en sociedad. Y entonces para insertarse en sociedad viene el contrato social, que esto es otro de los temas de su obra, ¿no? El contrato social quiere decir que el niño renuncia a su libertad. Renuncia a su libertad, que entrega a la comunidad, a la sociedad, y la sociedad se la devuelve bajo la forma de libertades políticas. Yo entrego mi libertad, quiere decir entrego mi conciencia, y el Estado me devuelve libertades políticas, libertad de voto, libertad de opinión, libertades. Pero esto no es la libertad, porque desde este paradigma, ya vemos aquí el liberalismo escondido, la libertad no es algo constitutivo del ser humano que se realiza en la vida en común. Y por tanto yo, para realizar mi libertad, necesito de la comunidad. Y la comunidad, en tanto que es el lugar donde yo entrego mi vida, esto me hace más libre, resulta ser que la comunidad es la que restringe. Por lo tanto, mi libertad, cosa que acabamos diciendo mucho sin haberlo pensado, mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Esto es un disparate magno. Esto además es herético y no sé qué más se puede decir. ¿Cómo el otro es un freno a mi libertad? Será un freno a mis pasiones, pero no a mi libertad. Porque la libertad, que es el don más grande que los cielos han dado a los hombres, dice Don Quijote, y es así, necesita del otro para realizarse. Porque la libertad se realiza en el acto supremo de la confianza y del amor, por el cual uno se entrega. La entrega de uno en los actos más nobles de la vida humana muestran que sin el otro la libertad es imposible. En cambio aquí lo que está diciendo Rousseau es que el hombre cuando entra en contacto con la sociedad ha de renunciar a su libertad. Y se la devuelve bajo la forma de libertades políticas, como si eso fuera la libertad. Por eso el otro, en el fondo, siempre es un límite para mí. Y la guerra está sembrada en la vida social, lo cual requiere de un poder muy fuerte para mantener a los hombres en orden. Porque si no, los hombres no soportan que el otro sea un límite a su libertad, cuando debiera ser precisamente el camino para su perfección. Y esto los padres lo saben, todos los padres, y los que sois padres aquí lo seréis, pues lo sabéis, que en la entrega de la vida os hacéis mejores. Y el maestro lo sabe con sus alumnos. Y el que muere por la patria sabe que se hace mejor muriendo por la patria. Y el que muere por Cristo se hace mejor muriendo por Cristo y por la salvación de las almas de sus verdugos. ¿O no ha sido así? ¿Cómo se puede decir entonces? El otro será el límite a tus pasiones y a tus deseos meramente inmediatos, pero el otro es el lugar donde se realiza tu libertad. La libertad de la mujer se realiza en el marido y en los hijos.
la libertad de los esposos en las esposas y en los hijos y en las suegras. Claro, es así. Y está muy bien que sea así. Está muy bien que sea así, porque así nos vamos purificando. Vemos en Rousseau aquí, ya están como anunciados, ¿verdad? Todos los grandes errores, no solo de la mentalidad educativa, porque es una mentalidad, ya no es solo un sistema, una ley, no, es una mentalidad. La gente piensa la educación de este modo. Muchos hasta que van a misa piensan así la educación. Esto, por ejemplo, explica el desastre de las órdenes educativas. Las órdenes religiosas dedicadas a la educación se han tragado esto. Yo lo viví en un colegio de una orden antiquísima dedicada a la educación de los niños. Y viví, y esto mismo, en otras órdenes y congregaciones religiosas dedicadas a la educación. Cómo suscribían estas ideas y cómo traían allí psicólogos y psicopedagogos defensores de esto sin saber de qué fundamentos estábamos hablando. Dejo a Rousseau leyéndonos solo un texto final así. Bueno, dice Emilio, que es un nombre que es diferente. Dice Emilio, que es el pobre niño sometido a una educación de buen salvaje. Emilio no tiene más que conocimientos naturales y puramente físicos. No sabe el nombre de la historia, ni lo que es la metafísica o la moral. Conoce las relaciones esenciales del hombre con las cosas, pero nada de las relaciones morales del hombre con el hombre. Es curioso esto, es muy fuerte. Apenas sabe generalizar ideas. Esto es así, yo doy clase en primero y segundo de universidad y hasta en tercero y cuarto algún año. No saben generalizar ideas los alumnos. Pueden ser educados así. No escriben bien. Les preguntas una cosa, no entienden lo que les preguntas. Y cuando responden, tienen el manual y les he dicho, la respuesta a esta pregunta que les voy a hacer de aquí un mes, en el examen final, está en la página 93 del manual. Fijaos que en clase acabamos de explicar esto, ¿Vale? Os lo apuntáis, Muy bien, llega el examen final, les pongo esta pregunta y no la saben contestar. Es esto que dice aquí. Conoce las relaciones esenciales del hombre con las cosas. Nada de las relaciones morales del hombre con el hombre. Apenas sabe generalizar ideas. Ya no les preguntes, compáreme usted esto con esto. No saben comparar. O hacer abstracciones. Hacer abstracciones. Estás dando un concepto abstracto y ellos están pensándolo en concreto. Como lo piensan en concreto, se ofenden. Ejemplo, estás en clase y haces un comentario a raíz de un análisis de una situación sociológica y les dices, por ejemplo, no tener hijos tiene graves consecuencias en la vida social porque económicamente las sociedades se empobrecen y está estudiado y demostrado históricamente que la decadencia de los grandes imperios ha venido precedida de una gran caída demográfica. Entonces se levanta la chica de turno, suele ser una chica, diciendo, y que si uno entonces no quiere tener hijos porque ha tenido una mala experiencia en la infancia, falta de capacidad de abstracción. Está hablando de mí, me está ofendiendo, ¿se entiende? Porque son incapaces de generalizar ideas y hacer abstracciones. No estoy hablando de tu caso, estoy hablando de la decadencia de los imperios. No, pero es que es esto. Ve cualidades comunes en ciertos cuerpos, sin razonar sobre esas cualidades en sí mismas. No busca en absoluto conocer las cosas por su naturaleza, sino solamente por las relaciones que le interesan. No aprecia lo que le es extraño, más que en relación con él. Se considera sin tener en cuenta a los otros y encuentra bueno que los otros no piensen nada de él. No exige nada a nadie y no cree deber nada a nadie. Está solo en la sociedad humana, solo cuenta con él mismo. Esto es el hombre moderno. Esto es la gente. Somos así, ya nos hemos vuelto así. Bueno, muy bien. Aparcamos a Rousseau, bajamos el telón, subimos el telón, porque os he hecho mención de otro fundamento pues bastante malo de toda la pedagogía contemporánea, todo eso que se llama la nueva escuela, una cosa que nos viene del utilitarismo americano que llega a Europa a través de un biólogo
francés, belga, creo que es belga, Claparet, se llama Claparet, que funda el instituto, qué curioso, Jean-Jacques Rousseau en Ginebra. Claparet funda el instituto Jean-Jacques Rousseau en Ginebra, que es una escuela de élite experimental, donde naturalmente irán los hijos de gente de su entorno, con lo cual parece que el éxito académico está garantizado. A mí me gustaría ver si esta escuela en el Bronx funcionaría, o en el barrio de San Cosme del Prat. Me gustaría ver si esta escuela funcionaría allí. Pero no, una escuela de élite en Ginebra, naturalmente con apoyo de la masonería, porque esto es muy propio de estas instituciones, y entonces allí empieza a aplicar esta metodología y elabora toda una teoría de la educación a la cual llama teoría enfoque científico de la psicología. Vamos a hacer una psicología científica que estudie la conducta, porque naturalmente el alma ya no existe el alma espiritual, sino que existe simplemente el cerebro, la biología. Y entonces es muy curioso, porque toda la teoría que desarrollan estos psicólogos, psicopedagogos y teóricos de la educación se funda en la observación de la conducta instintiva. Tanto que Claparet establece el siguiente criterio. La razón por la que un niño se mueve es meramente su interés. Su interés se funda en una necesidad. Y la necesidad es la que da razón de utilidad de aquello que aprende. Por tanto, un aprendizaje en el que el niño no siente necesidad de aprender algo será una necesidad vana. Por lo tanto, esta idea de que podemos mostrar al niño que algo es en sí mismo apetecible para nuestro conocimiento, que vale conocerlo por sí mismo, que es bonito, que es emocionante. Porque los niños, cuando son pequeños, no preguntan para qué sirve, preguntan qué es. ¿Qué es? Necesitan tener la palabra y el concepto, porque captar la esencia de las cosas es lo propio del conocimiento. Y luego tendrán utilidad o no tendrán utilidad. Las cosas mejores que el hombre hace en la vida no responden a un criterio de utilidad, sino precisamente a un criterio de gratuidad. No sé, uno trabaja para estar con su familia y estar con sus amigos. No está con sus amigos para ir a trabajar mejor y ganar dinero. Suele ser al revés. El hombre hace aquello servil para poder liberarse. La gente, ¿no?, se libera de las formas más curiosas viajando a Katmandú o viajando a Indonesia. No saben qué van a encontrar allí, pero aún de una forma como muy primitiva, muy primaria, les gusta esto de liberarse del trabajo y ir con sus amigos a hacer un viaje. No sabemos qué vamos a encontrar, pues por el goce de hacerlo. Bueno, puede ser una cosa exagerada ir a Indonesia cuando no conoces el Ripollès, ¿no? Pero, y no sabes pues cómo es Salamanca y yo qué sé, cosas así, ¿verdad? Pues bueno, es interesante. Pero, ¿qué les mueve a hacer esto? Pues el deseo gratuito de poder decir, he conocido Indonesia. No sé qué habrás conocido, pero más vale algo que nada, ¿verdad? Y por eso te vas a Indonesia, te vas a Katmandú, o te vas a Punta Cana, yo qué sé, estos sitios tan curiosos que a la gente moderna le gusta ir. O Nueva York, a la gente le gusta ir a Nueva York. No sé qué troben, después dicen que las calles huelen mal, que es muy sucio, que es muy caótico, pero bueno, rascacielos y esto a la gente le gusta. Acabas en tortícolis. Bueno, yo esto lo decía para contrastar el principio de utilidad, que es el de los animales. El de los animales. Y entonces Claparet elabora el siguiente concepto, que será seguido por muchos psicólogos. La psicología evolutiva, que luego recogerá Piaget como algo muy suyo, yo no soy mucho de psicología, yo más bien considero los aspectos filosóficos antropológicos de las teorías psicológicas, no los análisis conductuales. Esto muy poquito, no es mi especialidad. Pero sí que desarrolla el siguiente criterio. ¿Qué es lo que mueve el desarrollo biológico? Una necesidad. ¿Y esa necesidad a qué mueve? A generar un organismo que se adapte al entorno. Fíjense en los idearios de los colegios, cuando los colegios se venden en busca de clientela, que ahora hay poca clientela para los colegios,
todos ponen la adaptación del niño al entorno. ¿Se han fijado en esto? Es muy curioso. Educación individualizada, adaptación del niño al entorno, es este criterio. Un criterio biológico, no es un criterio moral. No es un criterio moral, es un criterio biológico. El niño se adapta al entorno. En tanto que se adapta al entorno, evoluciona. En tanto que evoluciona, está capacitado para adaptarse a un nuevo entorno, lo cual genera una constante evolución del niño. Bien, ¿qué mueve esa evolución? ¿El crecimiento hacia el bien y la verdad? No. La solución de una necesidad, la satisfacción de una necesidad. Cuando el niño se ha adaptado, está en equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, el niño necesita evolucionar para desarrollar una nueva capacidad adaptativa al nuevo entorno. Y esto es la clave del desarrollo humano del niño. Bien, y entonces, Claparet reflexiona lo siguiente. Hombre, ¿quiénes están más capacitados para adaptarse al entorno y satisfacer de manera inmediata sus necesidades? ¿Los animales o los humanos? Ya no digo las personas porque es un término demasiado metafísico. ¿Los animales o los humanos? Claparet y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que respuesta-estímulo, reacción para satisfacer una necesidad es más inmediata, fuerte, eficaz y directa en un animal que en un humano. El león, cuando tiene hambre, caza. Come, se satisface, deja de cazar. El hombre, para cazar, necesita desarrollar herramientas. El hombre, para conseguir un fin, necesita desarrollar estrategias. Los animales no. Por lo tanto, en el orden de la adaptación y de la evolución, son más perfectos los animales que los humanos. Porque los humanos, para hacer lo mismo, necesitan dar un gran rodeo. Por eso, la razón se desarrolla como una necesidad del instinto. Por tanto, la razón no es eso que los griegos decían, participación del logos en el logos eterno que rige el orden del cosmos, cosa que no está de modo eminente en el resto de seres, decían los griegos, porque solo el hombre tiene logos, razón, y palabra, logos. No es que el hombre sea imagen de Dios y por tanto en él hay un aliento divino que lo eleva por encima del resto de la creación. Es algo dado. ¡Pum! Barro, te cae. ¿Se entiende? No. No, esto es al revés. El barro se va adaptando, va evolucionando y entonces para satisfacer sus necesidades más complejas desarrolla estrategias. Y esas estrategias no son sino mecanismos neurológicos de evolución del cerebro para desarrollar estrategias adaptativas al entorno. Por lo tanto, ¿qué es la razón? Eso que llaman algunos alma espiritual y otros llaman logos o alma racional. ¿Qué es? Una mera evolución biológica de los instintos superiores adaptativos de un órgano muy complejo como es el hombre. Ahora, en el orden de la eficacia en las operaciones de satisfacción de las necesidades, pues son mucho más perfectos los animales que los hombres. O sea, la evolución nos ha apartado de la naturaleza. Recordad aquello de que la cultura es contra la naturaleza. Y por eso el hombre es un ser que destruye la naturaleza y esto es un efecto de la cultura. Es decir, como la razón es una derivada imperfecta de los instintos, esa misma imperfección es la que causa los desórdenes en el orden de la naturaleza. Bueno, ¿me explico? ¿Consigo explicarme en esto? ¿Sí? ¿Es mantenent? No. Aún me quedan como un cuartito de hora, creo, ¿no? Bueno, y luego viene Piaget, del cual se oye predicar en los colegios de curas más que de nuestro Señor Jesucristo. Hablan todos, van allí todos los psicólogos que hacen cursillos obligatorios para los pobres maestros. Cursillos que consisten no en satisfacer los intereses y necesidades de los maestros,
aquí en un sentido tal vez más noble de la palabra, ¿no? Porque un maestro tiene problema con un alumno, necesita que le den, ahora diuen, instrumentos o herramientas para solucionar ese problema. Necesita que alguien explique cómo tratamos esto de la dislexia, porque mire, a mí esto que usted me viene a explicar no me importa. Son las 5 de la tarde, mis hijos están en casa y yo me quiero ir. Pero como me obligan a estar aquí porque son los 30 créditos de formación y usted me impone esto por intereses de la institución que no responden a los intereses reales de los maestros, ¿me explico? Yo me voy a tragar este rollo que usted me impone aquí. Pero si yo le paso la lista de nuestras necesidades, no tiene nada que ver con lo que usted me explica. Por ejemplo, nuestros alumnos tienen déficit de lectura. Nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer, hablemos de ello, que vengan alguien y nos explique cómo desarrollar estrategias de mejora de la lectura, de la comprensión de textos, pues con niños, yo qué sé, pues de 5º y 6º de primaria o de 3º y 4º. Esto es lo que necesitamos. Bueno, pues vienen los predicadores, ¿no? Que son un conjunto de gente que se han establecido en instituciones que se dedican a predicar porque no soportan estar en las aulas. Y esto yo lo he vivido en las instituciones educativas. No soportan estar en las aulas con niños y entonces se convierten en predicadores de niños. Yo esto lo he visto en multitud de ocasiones. Maestros y maestras que eran bastante inútiles delante de los alumnos, que no tenían prestigio educativo ni académico delante de los alumnos, pero que medraban muy bien delante de la institución para colocarse en estos organismos que tienen las instituciones, de los secretariados y los asesores pedagógicos que están en despachos y van a los colegios a decir qué deben hacer los maestros, ellos que han dejado las aulas. Bueno, entonces viene Piaget, que es el gran apóstol que todos deben conocer en los colegios. No digo, a ver, todos dicen algo de verdad, ¿no? Oiga, es que la mentira pura no existe, porque entonces no nos la creeríamos. O sea, hasta el demonio necesita presentarse bajo la apariencia de bien. Es decir, uno coge cosas de Rousseau y dice, hombre, potser això que digo está bien. O sea, que los niños tal vez han de jugar más. Pues es verdad, han de jugar más. Que los niños, pues a lo mejor, pues hemos de dejar... A mí me pueden explicar física, pero el día que llegó un profesor en 5º de primaria, con un vaso de agua lleno de agua así, y puso un papel encima. Y dijo, ¿qué pasa si doy la vuelta al vaso? Y todos estábamos convencidos que el agua se salía. De repente hizo así. Y todos quedamos fascinados. Hombre, no está mal, que el niño vea sensorialmente aquello de lo que luego se va a dar explicación racional. Del mismo modo que un día sacó, porque antes había cacharros de estos en los colegios de madera y de latón, y sacó un cubo de 10 por 10. Y cogió una botella de 1 litro de agua y nos dijo, ¿qué os parece? ¿El litro de agua cabe aquí? Y todos dijimos que no. Y empezó a vaciar la botella, cluc, 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 cluc. Todos quedamos fascinados. Entonces entendimos que 1 litro de agua pues es 1 decímetro cúbico. ¿Es esto? No me equivoco, ¿verdad? Es 1 decímetro cúbico. Lo entendimos para siempre. Cuando Rousseau dice, el niño ha de ver y ha de tocar, home, no, això té raó. Pero no porque lo diga Rousseau, sino porque es verdad. Lo diga Agamenón, su porquero, o l'hermano Ramon del meu col·legi, que tenia un lloro a classe i peixos. I era l'hermano Ramon. I quan venia Nadal, retallava un cartró, ales per fer els pastorets. Ales d'Angelito, l'hermano Ramon. Pues esto lo decía el hermano Ramón, y no creo que lo dijera porque lo dijo Rousseau, sino porque es de sentido común que las cosas así se aprenden mejor. ¿Me explico, verdad? Bueno, por esto digo que Piaget también dice algunas cosas que son verdad. Son verdades parciales o son cosas que todo el mundo puede reconocer que son verdaderas. Por esto no es una descalificación total de Piaget. Pero sí que hay una cosa en Piaget que es rompedora. Y este rompimiento de Piaget viene porque Piaget toma a Kant. Bueno, no sé si voy a poder explicar muy brevemente esto de Kant. Piaget, cuando le preguntan, dice, ¿usted es pedagogo? Dice, no, a mí la pedagogía no me interesa para nada. Entonces, ¿usted es psicólogo? Dice, no, tampoco, a mí la psicología no me interesa. Yo soy epistemólogo. A mí lo que me preocupa es el acto de conocer. ¿Qué es conocer? ¿Cómo se produce el conocimiento? Y entonces elabora toda una teoría que está claramente inspirada en Kant. Kant, que afirma que el conocimiento es una construcción de la sensibilidad, del entendimiento. Una construcción que se da
por la asimilación de las experiencias sensibles a las categorías, por ejemplo, de la sensibilidad primero y del entendimiento después. ¿Qué son las categorías? Son conceptos puros innatos, no son ideas, son conceptos puros, que solo operan cuando se produce una experiencia sensible. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el nivel de la sensibilidad, estas categorías innatas, comunes y universales son el espacio y el tiempo. Ejemplo. Nosotros ahora estamos aquí, nos vamos viendo todos y nosotros nos percibimos mutuamente en el espacio. El espacio, ¿no? Y además, ahora, espacio-tiempo. Nuestras percepciones sensibles se están dando aquí y ahora. Pregunta, ¿qué es aquí? ¿Es un sabor, un olor, un gusto, una textura táctil, un objeto visual? ¿Aquí qué es aquí? ¿Qué es el espacio? Nada. El espacio es la condición en la que se da nuestra percepción sensible. Entonces, ¿el espacio existe realmente? ¿Existe realmente el espacio? ¿O es una condición que nuestra sensibilidad pone a toda experiencia sensible? Es decir, nosotros percibimos espacialmente, pero no sabemos si el espacio existe más allá de nuestra forma de percibir. Estamos aquí y vemos en el espacio y en el tiempo. ¿Pero existe el tiempo fuera de nuestra percepción? No lo sabemos. Ergo, el conocimiento es algo que construye el sujeto. Por eso Kant distingue entre las cosas en el conocimiento y las cosas al margen de nuestro modo de conocerlas, lo cual ya está anunciando qué será el constructivismo. Lo que pasa es que Kant, con esta manera de entender el conocimiento, luego, por ejemplo, el dato de la experiencia, esta experiencia sensible, este dato de la sensibilidad, síntesis de espacio-tiempo con la experiencia visual y auditiva de estar aquí y ahora, esto llega al entendimiento. Entonces el entendimiento razona. Y tiene sus categorías. Las categorías del entendimiento vienen a ser más o menos las categorías aristotélicas, ¿no? Por ejemplo, una muy sencilla es la de causalidad, ¿no? Y entonces, pues tú llegas a casa tarde y te preguntan, nen, que avui teníem arròs, llegas muy tarde a casa, ¿qué te ha pasado? Dices que había un tío calvo muy pesado que se ha enrollado mucho y no acabábamos nunca. Causa, efecto. Causa, efecto. Claro, nosotros hemos relacionado dos fenómenos de la sensibilidad, llegar tarde, haber estado aquí, mediante una categoría que las pone en relación en nuestro entendimiento, la categoría de causa. Pero ¿realmente la realidad funciona causalmente tal como el entendimiento la razona? No lo sabemos. Lo que son las cosas en sí, es decir, lo que pasa fuera de nuestro modo de conocer, no lo alcanzamos. Solo conocemos aquello de lo que podemos tener experiencia sensible y está en el sujeto. Por eso Kant, insisto, distingue entre las cosas en sí, que no podemos conocer, a las cuales llama noúmenos. El noúmenos es lo que no podemos conocer de las cosas. O sea, las cosas en tanto que no están en nuestro conocimiento. De los fenómenos que son las cosas en el sujeto. Y una no sabemos si se corresponde con la otra. Porque desde el mismo momento que hemos tenido la percepción sensible, ya hemos deformado la experiencia sensible. Yo pienso que es, no sé, los alumnos cuando les explico esto les cuesta mucho de entender. Problema de la secundaria. Esto es problema de la secundaria y del bachillerato. No es un problema de que... Porque yo hacía Kant en POU y lo entendía. No sé. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el constructivismo
se funda en la epistemología kantiana. Pero hay una diferencia, y es que Piaget, además de ser deudor de Kant, es deudor de Claparet. Y, por tanto, asume que el conocimiento se da por razón de necesidad, por la cual el sujeto, el niño, entra en relación sensible con las cosas y las transforma según sus categorías, lenguaje kantiano. Pero claro, para Piaget las categorías no son comunes ni universales. Para Kant sí, por eso Kant dice que es posible la ciencia. Porque todos, en nuestro entendimiento, aplicamos a las experiencias sensibles la categoría de causa, la categoría de efecto, ¿sí? Todos. En cambio, Piaget dice que no. Cada experiencia genera una estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva es única, subjetiva y particular de cada niño. Con lo cual, esa experiencia será la condición formal por la que la siguiente experiencia será transformada. Según yo he construido conocimiento, seguiré construyendo conocimiento. Por eso, dos sujetos no pueden compartir conocimiento más que de un modo parcial o anecdótico. Porque cada uno entiende por lo que entiende lo que entiende. Y cada cual ha construido su conocimiento de una forma distinta. Y el conocimiento de uno no tiene por qué ser el conocimiento de otro. Con lo cual, la posibilidad de que exista una verdad común, esto queda diluido. El conocimiento es un constante proceso de adaptación, construcción y reconstrucción a partir de nuevas y constantes experiencias. Y esto es el constructivismo. Tenemos un constructivismo que diríamos liberal, que es el de Piaget, y tenemos un constructivismo comunista o socialista, que es el de Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky? Que las categorías interpretativas de nuestras experiencias vienen condicionadas por nuestro entorno sociológico. Bueno, en parte es verdad. Decir que todo es mentira siempre hay algo de verdad en las cosas. Es verdad que nuestra experiencia social, cultural, condiciona el modo como nosotros conocemos. Esto es verdad. Más bien, yo diría, cómo sentimos la realidad. Cómo sentimos. Porque sí que es cierto que cuando uno tiene de todo, pasea por Calbus Hotel, Francesc Macià, no sé ahora si Francesc Macià, ¿no? Francesc Macià, ve aquellas tiendas y le parece normal. Uno viene del Raval y no ha salido de la Plaza Cataluña en su vida y un día lo llevan allá a Calbus Hotel, ve aquellas tiendas y alucina. Pero esto no es en orden al conocimiento, esto es en orden al sentir. Y entonces seguramente hay que reconocer por qué él vive en un barrio pobre y el otro en un barrio rico. Pero esto afecta al modo de sentir, es decir, al modo de saborear nuestras experiencias, que es el origen primero del acto del saber. Saboreamos. Bueno, yo creo que aquí quedan como de una forma un poco groseramente sintetizados los tres pilares que están en el origen teórico, filosófico, antropológico y metafísico del desvarío de la educación y de la escuela contemporánea. Ahora preguntaremos, ¿y esto tiene solución? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, primero, yo creo que hay que tener esperanza en el sentido común. Porque hay mucha gente que dice esto que yo digo, pero a la hora de educar hay como un instinto humano persistente que le hace hacer actos de autoridad diciendo que no hay que tener autoridad delante de los alumnos, por ejemplo. No sé si me explico. O sea, la naturaleza humana es muy tozuda. Y uno puede tener determinada idea, pero resulta que a la hora de actuar, actúa como si tuviera la idea contraria. Y esto les pasa a muchas personas. Por eso conviene, tener uno una formación tal que conozca el fundamento de sus actos, no solo de los que hace,
sino también de los que debiera hacer y tenerlos bien fundamentados. Y esto yo creo, por ejemplo, en educación pues es muy importante, también en política, en el orden de la vida moral, pues mira, uno decir, pues mira, soy una birria, pero yo sé que el bien es esto es lo justo, esto es lo verdadero. O sea, yo creo que en este sentido la formación nos ha de ayudar a esto. No saber muchas cosas para luego presumir por ahí en las pizzerías de que sabemos muchas cosas, ¿eh? Porque esto es un determinado uso que se ha hecho del saber. Esta cosa friki de decir, mira, sé muchas cosas y presumo ante mis amigos. Yo creo que la formación pues, es precisamente para adquirir una forma sustancial que nos haga más perfectamente humanos, ¿no? Entonces, ¿tiene solución esto de la educación? Bueno, hay que confiar en la naturaleza humana. Yo, desde un punto de vista cultural, lo veo difícil. Lo veo difícil ¿por qué? Porque la educación es, la disolución de la educación es el resultado de la disolución de los fundamentos de nuestra cultura. Y la disolución de los fundamentos de nuestra cultura, como vemos, Rousseau no habla solo de educación. Rousseau lo que hace es poner en cuestión la naturaleza misma de la cultura. Y nosotros sabemos que todas las ideologías contemporáneas, todas, liberalismo, nacionalismo, el marxismo, lo que han hecho todas ellas es arrasar con la cultura. Aunque luego hagan museos, pero esto lo dice Junger, cuando la cultura se convierte en una actividad museística, significa que la cultura está muerta. Cuando las imágenes religiosas se veneran en los templos, es que hay fe. Cuando las imágenes religiosas están en los museos, es que no hay fe. Esto es evidente. Cuando el Cristo de Velázquez está allí, para lo cual fue concebido, es que hay fe. Cristo de Velázquez está en un museo, es otra cosa. Uno no se pone a rezar delante del Cristo de Velázquez. Velázquez quería que fuera una causa de devoción. Entonces, hombre, la cultura, ya la hemos visto, Rousseau se carga la cultura, el liberalismo se carga la cultura, el marxismo, qué decir, toda la cultura es una superestructura ideológica que justifica la opresión, y luego Freud, que también ha tenido una influencia notable en la opinión pública y en la educación, cuando dice que la cultura es un acto contra natura. Lo explico muy brevemente, porque además esto en todas las teorías psicoanalíticas tiene un peso muy fuerte y esto ha calado muy profundamente en la mentalidad contemporánea. O sea, la mentalidad contemporánea, desde mi punto de vista, yo creo que es fundamentalmente hija del naturalismo russoniano, en segundo lugar, de la dialéctica hegeliana y marxista, y en tercer lugar, de la teoría psicoanalítica, que es una forma de aplicar a Nietzsche resignada y moderadamente. Esto es lo que ha configurado, a mi entender, toda la mentalidad y la sensibilidad contemporánea. Además, todo ello acompañado de un sentimiento de fracaso que ya se ve en Freud. Lo explico muy brevemente. Habrán oído hablar de esto que se llama el complejo de Edipo. El complejo de Edipo quiere decir, pues Freud cree que los niños desde pequeños sienten una atracción sexual hacia su madre. Y entonces el niño quiere poseer a la madre, ¿no? Cuando va a la cama de los padres, pues se mete entre el padre y la madre, no se pone al lado de la mamá, ¿no? Se pone apartando al padre y poniéndose el niño allí. Y luego hay padres un poco bobos que lo admiten y se van a dormir a la cama del niño y permiten que el niño yazca con su madre, como en la tragedia de Edipo, que es lo que Freud toma como referencia para definir la inclinación sexual que tiene el niño para poseer a su mamá. Y esto se da especialmente en el varón. Entonces, aparece el padre castrador, que se interpone entre la mamá y el niño, es decir, muestra que la hembra es posesión suya, no es del niño. Entonces, como el padre tiene más fuerza que el niño, cuando el niño ve aparecer al padre, se le enciende una lucecita de peligro, 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 que viene el padre castrador. Si el padre ejerce autoridad, claro. Y entonces, el niño empieza a configurar en su subconsciente la idea de la figura paterna, que es una figura antinatural, contra un deseo y un instinto suyo, es una figura castradora y es una figura que por su imposición permite que se salve la primera institución antinatural que existe, que es la familia. Por eso los ideales del mayo del 68 son la liberación sexual, porque la familia es una construcción antinatural. Esto está en la cultura woke contemporánea.
Entonces, el niño, ven, integra en su subconsciente la figura paterna castradora. Esto da pie a la aparición de la familia, pero con la familia aparece una regla de conducta, y esa regla de conducta es el tú puedes, tú no puedes. Esto es el fundamento de la moral, que es también antinatural. Esto lo dice tanto Marx como Nietzsche como Freud. Y el paso siguiente es integrar la imagen absolutizada del padre castrador, que es la idea de Dios. Idea de Dios en que se funda la religión. Y aquí tenemos familia, moral, cultura, sociedad y religión. Lo más antinatural que existe. Y entonces, claro, Nietzsche dice, ha de llegar el hombre nuevo que destruya todo esto y el hombre vuelva a ser el hombre inocente, sin familia, sin moral, sin religión, sin conciencia, sin Estado, sin nada. Y él se afirme por su propia voluntad de poder hasta que se muera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y si es antinatural, se ha de destruir? Por eso digo que Freud es un revolucionario moderado. ¿Por qué dice no? Porque miren, esto hay que soportarlo, porque la alternativa sería insostenible. Es decir, el hombre ha de aprender a vivir con cierta psicopatología colectiva, es decir, a estar psicológicamente neurótico como consecuencia de la represión. Pero sin esa represión es inviable la supervivencia de la especie, la vida social, la estabilidad de la familia y la propiedad y todas estas cosas que derivan, tal como he dicho, la familia, la moral, la sociedad, todo esto. Por tanto, el hombre ha de aprender a vivir pues fastidiado. Entonces, el estado normal de la vida social es la neurosis. Cuanto más compleja es una sociedad, más neurótica es la gente, pero es lo que hay que hacer, porque no hay alternativa a esto. O sea, claro, entonces decimos, pero ¿hay alternativa a esta deriva de la educación? Hombre, yo no digo que no se pueden hacer buenos colegios, en los cuales yo les aseguro que cuesta mucho encontrar buenos maestros y buenos profesores. Yo me las veía negras, porque el que dices, mira, este piensa un poco bien, luego se ponía ante los alumnos y hacía y decía cada tontería, que piensas, no tienes sensibilidad de maestro. Piensas bien, pero no tienes sensibilidad de maestro. Y otros que tenían sensibilidad de maestro estaban muy mal formados. Y dices, bueno, aquí hemos de perder un montón de tiempo ordenando la cabeza de esta persona. Pero como hoy en día lo que rige la vida no son las cabezas, sino las emociones y los sentimientos, Rousseau, porque estamos en un instintivismo emotivista, tú le dices a un maestro joven que cree que tiene una gran vocación de maestro y que realmente pues tiene una sana vocación de maestro, tú le dices, mira, este planteamiento tuyo, esto no es así, se ofenden. Tanto es así que hoy en día los maestros veteranos en los colegios cada vez se quejan más de que los maestros jóvenes llegan a los colegios arrasando y perdonando la vida a los maestros mayores, como si no supieran nada. Esto sucede cada vez más. Bueno, y yo aquí pues lo dejo y si acaso pues preguntáis y si se puede alargar o no dependerá de vosotros y si no se pase el arroz en vuestra casa y nos riñen porque esto se ha alargado mucho. No sé si esto lo de parar. ¿Es costumbre pararlo? ¿Quién manda en esto? Padre Antonio. Preguntes. Les haig de gravar? No. Sí, perquè la resposta pot ser després. ¿Sí? Bueno, luego ya aplicaremos censura, ¿eh? Sí. No hay censura, no os preocupéis. Os voy a preguntar y responder libremente. Pues lo que pueda lo contesto y si no, decid vosotros también. Cortes aquellos, cortes. Y dar una respuesta que es un corte interesante para... Vale, pues venga. Comentad vuestra experiencia, lo que... Estefano es el que luego hace los montajes de esto, ¿no? Con Barraicó, creo. Bueno, pues venga. Sí, a partir de lo que hemos dicho ahora, a mí me parece entender entonces el porqué de las cosas de la educación que yo recibí. Estaba hablando de primaria y bachillerato, yo le estaba escuchando a usted, estaba acordándome de mi propia experiencia, incluida la universidad también. Pero lo que no imaginé, no soy capaz de imaginar todavía es cómo luce un sistema educativo orientado a las personas. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo luciría un sistema educativo orientado a personas? O
sea, imagino que es lo que había antes, pero no lo sé. ¿Cómo luce un sistema educativo que no adolezca de todos estos problemas? O sea, ¿cómo tendría que ser ese sistema? A ver, dicho así, muy a l'engròs, tendría que recuperar un sentido sano y verdadero de la naturaleza humana. En segundo lugar, debiera fundarse en la relación interpersonal, que no quiere decir educación individualizada, quiere decir relación interpersonal entre maestro y discípulo. Y esto se puede dar aunque el grupo sea muy numeroso, porque cada vez que un maestro habla, un niño sabe que le habla a él. Le habla a él, está diciéndomelo para mí. Cuando una maestra lee un cuento en segundo de primaria, cosa que se debe hacer, cada día se ha de leer un fragmento de un cuento, con las mesas vacías, los niños en silencio, escuchando a la maestra, que además ha de saber leer muy bien y se ha de entrenar para leer muy bien y actuar mientras lee el cuento para emocionar a los niños. Cada niño sabe que el cuento está dirigido solo a él. Claro, esto supone que no existe ciencia pedagógica que pueda garantizar mediante un mero acto que el niño ha aprendido. Porque el maestro y todo sistema educativo debe confiar más en lo que no se ve que en lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que pasa dentro del niño no se ve, pero es lo más emocionante. Y solo cuando uno ha desarrollado, no sé, yo pienso a veces un carpintero, ¿no? Un carpintero sabe cómo ha de cortar la madera según sus vetas, porque ve dentro del árbol. El buen maestro ve dentro del alumno, lo ve. Y ve qué está pasando dentro. Por ejemplo, está explicando algo que es muy importante, muy emocionante, y ve que aquel alumno está bostezando, distrayéndose, ya ve que ahí dentro no está pasando nada. En cambio, el otro está emocionado, estira el cuello. Parece que los ojos no se le cierran porque está atrapado en aquella historia que el maestro está representando ante él. Bueno, el maestro sabe que lo importante está pasando dentro. Yo me acuerdo cuando vinieron los predicadores de la LOCSE a mi colegio, aquello sería el año, no sé, 90 y poco, que los colegios de las órdenes religiosas se entregaron a aplicar las leyes educativas que tanto daño harían, cuando los institutos se negaban a aplicar la LOCSE, los colegios religiosos se entregaron. No se preocupe, aquí lo vamos a aplicar. No sé si es que vendieron la primogenitura por un plato de lentejas, que sospecho que sí, como ha pasado muchas veces en la historia. Y nos decían esto: tenéis que motivar a los alumnos. Y yo pensaba, bueno, ¿y esto? Pero de hecho lo hacemos. Porque cuando un maestro explica algo y muestra que es interesante, el alumno tiene un motivo para escuchar, porque descubre que aquello es valioso, contiene un bien, contiene una verdad que nos asombra, ¿no? Como esto del vaso, ¡pum!, el vaso del revés, una verdad que nos asombra. Todo descubrimiento siempre es una verdad que nos asombra. Y cada vez que un maestro sabe explicar las cosas y se emociona con las cosas que explica él el primero, esta emoción la transmite. Claro, cuando dices métodos para motivar, ¿qué quiere decir métodos? O sea, si usted ama una cosa, transmite ese amor. Ahora, cuando un padre ama un bien y ve que su hijo hace oídos sordos, ya ve que parece de entrada que ese bien que el maestro le quiere transmitir no hace mella en el alma de su hijo. Bueno, ¿por qué? Porque la educación es un acto interpersonal y se necesitan dos. Y el maestro ha de saber que lo que está sucediendo no se ve, no es cuantificable, ni tan solo en un examen. O sea, cuando los pedagogos dicen hay que quitar las notas, hay un fondo de verdad. Lo importante de la educación no está en las notas. Y además esto se lo digo a los alumnos. Dice, lo importante es lo que vosotros aprendáis de aquí. Luego, sé que os dará mucha pereza estudiar,
os saltaréis 10 páginas del libro justo allí donde estaba la maldita pregunta que te cae en el examen. No pasa nada. La vida es así. Eso no quiere decir que tú no vayas a saber cosas y que tú no hayas aprovechado las clases. Quiere decir que, bueno, pues el examen pues sacas un 7. Cuando tú tienes capacidad de 9 y sacas un 7 por chiripa porque tú sabes de 3. Y en los exámenes... Entonces, de aquí a decir, vamos a suprimir los exámenes y las notas. No, pero ya se sabe que las notas no son el baremo por el cual se puede saber si alguien aprende o no aprende. Ahora, también es verdad, que a partir de una cierta nota uno ya ve que allí ha pasado alguna cosa más importante que empollarse el libro o los apuntes. Uno ya lo ve, ¿no? Y ha de confiar en esto. Por eso, la educación debe estar cuanto menos en manos del Estado, mejor. Y ha de estar más en manos de los maestros. O sea, el centro de la educación, a ver, si nos ponemos metafísicos, ahora se dice mucho, el centro de la educación es el niño. No, señor, el niño no es el centro de la educación. El centro de la educación es la verdad. Tampoco es el maestro, es la verdad. Por lo tanto, como la verdad no la vemos, el centro de la vida del colegio son los profesores, no son los alumnos. Me parece que esto es evidente. Como la verdad no la vemos, quienes la aportan son los maestros. Entonces el núcleo del colegio son los maestros, no son los alumnos. Ahora que la fiesta se hace para los alumnos y si no hay alumnos ni los maestros cobran ni hay colegios, esto es evidente. Pero no se puede decir que los niños son el centro de la vida del colegio. Esto es una tontería. Esto es una especie de paidocracia, ¿no? Mandan los niños, o una efebocracia, mandan los jovencitos y los efebos. ¿No? En todas las tribus y en todas las civilizaciones han mandado los ancianos. Es decir, aquellos que por experiencia vivida, por reflexión y por haber recibido un tesoro y un legado de sus mayores, pueden dar mayor testimonio de la verdad. Y hoy en día vivimos en un mundo invertido. Los niños los visten de adultos, pero cuando llegan a la adolescencia no se quieren hacer mayores, no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren compromisos, y llegan a los no sé cuántos años y siguen vestidos de adolescentes, pululando por ahí por la noche de fiesta de adolescente, que piensas, oye chico, tú tienes de estar casado, y no con un perrito en brazos y saliendo de farra a las pizzerías de Gracia para las nits. O sea, esto creo que ya no toca. Es esto, este mundo donde el efebo está elevado a categoría suprema. Perdona, ¿qué querías? No. ¿Se llama o...? Sí, digues. No, volia... En català pot ser? Sí? Va. Sí, no sé si hi haurà algú de que és Sud-amèrica. Hem parlat de... Abans he introduït 3 conceptes en disputa. Hi hauria el seu vessant tradicionalista premodern, al voltant de, jo almenys sempre he extret 3 nocions, naturalesa, raó i utilitat. No? Hi ha la versió, diguem-hi, per la qual aquí potser ens inclinem amb més simpatia, que és la naturalesa considerada aristotèlica, a la tradició grega, cristiana. Després està la naturalesa russoniana i post-russoniana, no? Seria aquesta naturalesa instintivista, espontaneista, bestialitzada, d'alguna manera. Després estaria, també t'ho esmentat, la raó com una donació eminent que ens fa partíceps de la condició divina contra la raó com a estratègia procedent dels sentits, amb una orientació purament supervivencialista. Adaptativa i evolutiva. Sí. I després estava l'autoritat, que aquí també jo crec que podem explorar un vessant més nou de l'autoritat, a la platònica, no? L'autoritat és inseparable del vent, del terme, i allò que no és sang no és útil, no? Diu Plató, un moment de les lleis, de la república, en aquest sentit. L'autoritat no tindria per què ser aquesta visió restringida, servil, condicionada per l'instint i per l'interès immediat. Entenem, per tant, que la qüestió no és tant desfer-nos d'aquestes idees, sinó de rescatar, dins d'aquesta ambigüitat, d'aquesta ambivalència, d'aquest xoc històric entre aquests 2 temes, el seu vessant més noble, digne, propi de la condició humana. I en aquest sentit, si arribem fins a Vygotsky, que l'has plantejat com la consumació o l'últim estadi de la corrupció de la pedagogia i d'aquesta invenció antropològica, m'agradaria saber si tu creus, jo Vygotsky el vaig tractar per sobre quan vaig fer el màster de professorat, perquè és autor canònic, és catequètic, en el màster de professorat a dia d'avui, per
per sort o per desgràcia. Doncs volia saber si tu, que segurament has estudiat més Vygotsky que jo vaig passar puntetes, creus que hi ha la possibilitat de batejar a Vygotsky, de revestir-lo d'un sentit tradicional, propi, o bé aquesta visió que té de la pedagogia basada en la construcció sociologitzant, sociològica, està a les antípodes. No sé si veus en Vygotsky un pagà encara batejable o un apòstata soviètic que ha capgirat del tot la tradició, en el sentit que també hem reconegut des de la tradició que l'educació també es basa en una forja del caràcter, en un acompanyament, en l'escorpiment del caràcter, no som capaços de gratuïtat i de perplexitat, com diu Aristòtil, per naturalesa, sinó que hi ha una taideia, que no és una taidocràcia, és una taideia. M'explico. Llavors, la meva idea és, podem arrencar des del segle XX i salvar la situació o hem de declarar la guerra a tot el que ha vingut després de l'Oslo? Jo crec que hi ha un punt de partença i una fonamentació, i després hi ha la vida pràctica real. Ho dic perquè ara portem aquesta pregunta al terreny de la vida del cristià enmig del món. No sé, fa poc escoltàvem a l'Evangeli qui no està contra mi està en mi. Bueno, si ho diu Nostre Senyor, ho dic perquè una actitud, és a dir, aquí jo he vingut a parlar de fonaments, no d'estratègies, perquè la formació és fonament. Llavors, dos poden estar junts aquí, i un agafa aquest camí que va seguint quasi paral·lel a aquest camí, però la que caminen, els camins són molt distants. En tots els autors, en tots, hi ha alguna conseqüència verdadera. Podem rescatar Vygotsky amb fonamentació? No. Ara bé, que si Vygotsky serveix per demostrar que un nen que està en un col·legi del barri de Sant Cosme de Damià, de Sant Cosme, al Prat, no? És el Prat, oi? El barri de Sant Cosme. Li hem de canviar l'entorn, perquè l'entorn té un pes molt gran en la configuració de la forma com ell es relaciona amb el coneixement, l'escola, el plantejament d'una professió futura. Sí, però això també ho deia Sant Josep de Calassanç, i això també ho deia Sant Joan Bosco, no sé si això ho deia Sant Joan Baptista de la Salle, no perquè ho digués Vygotsky, sinó per allò que deien els grecs, no? La veritat és la veritat, la digui Agamenó el seu porquè. Llavors, no sé, tu parles amb un tio que t'està fent uns elogis marxistes al col·legi, jo no sé què et dediques, però... I potser tu li pots dir, mira, sí, per això hem de procurar que aquests nois coneguin un entorn millor. Per què no fem una cosa? Per què no intentem crear un entorn on les normes d'educació siguin més pròpies de la gent a la que ens agradaria que aquests nois arribessin un dia professionalment a poder-se inserir en aquest món? Anem a cuidar que diguin gràcies, si us plau, perquè en aquest ambient de canis, de quillos i de xonis no funcionen així. Anem a crear un entorn. Clar, llavors dius, però això és Vygotsky? No sé, Vygotsky diria que està d'acord. Però és que Sant Joan... No tant des d'una fonamentació, que ja sabem que Vygotsky no ha de ser la peça fonamental del plantejament pedagògic. En un sentit pràctic, jo crec que això... L'estratègia discursiva. O sigui, es poden fer servir les eines discursives de l'enemic per esmenar-les en una direcció encertada? Depèn en quin nivell. A mi em sembla, per exemple, que quan es tracta d'assentar doctrina, no. Posaré un exemple. Quan un capellà en una homilia cita a Freud, està equivocat. En canvi, quan en la vida pràctica tens un company que és psicoanalític,
i li agrada Freud. I tu veus que té una idea en l'ordre pràctic, que coincideix amb el que un home de bon seny i bona voluntat faria, no et posis a discutir amb ell perquè no acabareu fent res junts. No sé si m'explico. És a dir, hi ha nivells on el que no es pot fer és utilitzar l'argument contrari al que a tu et fonamenta per fonamentar-te a tu. Perquè llavors acabaràs creant confusió i tu mateix al final ja no sabràs què és el que li ha passat. Mira, tota la desfeta de les ordres religioses dedicades a l'educació ha estat perquè han abandonat les obres dels seus pares fundadors. I s'han dedicat a estudiar la nova psicologia, la nova pedagogia, a Piaget, i de vegades entenent-lo malament. Jo recordo, quan jo era profe de COU, de filosofia. Era un COU molt gran, hi havia fins a 14 grups de COU, imagina't, amb 40 i 50, no, 40 no, 45 i 50 tios per grup, no com ara. I hi havia un departament de filosofia, on hi havia fins a 4 i 5 professors de filosofia. I parlàvem dels autors que entraven a selectivitat. I un era Freud. Teníem allà un reverent pare de la congregació titular d'aquella escola. Col·laborava amb una prestigiosíssima institució de Barcelona dedicada a teràpies, psicoteràpies, amb la qual l'Església té una certa bona relació. Resulta ser que parlàvem de Freud i ell defensava ser freudià. Ens vam quedar sorpresos tots els professors de filosofia perquè no havia entès a Freud. Llavors, diríem que això es produeixi, jo crec que és molt greu. És molt greu. Ara, que en l'ordre pràctic tenia bona voluntat i hi ha coses amb les que podíem fer junts i col·laborar amb ell. En l'ordre pràctic sí, però tu no pots ser titular d'una institució educativa religiosa i confessar-te públicament freudià. No pots, no pots, no pots. O declarar-te constructivista. És a dir, negues que l'home pugui conèixer l'essència de les coses. I que l'home, per la seva raó, no només pugui conèixer l'essència de les coses, sinó pugui conèixer l'existència de Déu. És a dir, consideres que el constructivisme és incompatible amb el coneixement Sí, és de clar. l'essència? O és Aristòtil o Kant. Això hi ha respostes que són incompatibles. Són incompatibles. Sí. És dir, Per principi. per principi. Ara, si a tu et toca treballar amb un company en una escola i tu has d'escoltar el sermó constructivista, però després veus que estima els alumnes, de debò els estima, que té desig de transmetre el saber, que creu que hi ha un saber que mereix la pena transmetre. Aprofita-ho, treballa amb ell, dona gust tenir al costat gent que estima els alumnes, que estima el saber i que sent passió per transmetre una veritat. Després diu que és constructivista, doncs penses, bueno, algun dia ho parlarem i potser millor que no ho parlem perquè si ens enfadem deixarem de treballar junts. Perquè les emocions avui en dia, les qüestions ideològiques avui en dia estan regides més per les emocions que pel desig sincer de dir anem a aclarir l'enteniment i la comprensió de les coses. Perquè això, com ja no s'ha treballat des de petits a les escoles, i vivim en un món emotivista, instintivista, on tothom se sent sempre agredit, no? Tu li dius a una persona, escolta'm, això de la dialèctica és una cosa que hem de parlar perquè la vida no és així. Oh, això és el que tu penses. La gent surt molt a la defensiva. Llavors jo crec, mira, en el sentit pràctic hem d'aprofitar la bondat de la gent i fer coses, perquè qui no està contra mi, doncs està amb mi. Sí, el nostre cas està en guerra el dia a dia, en el meu cas amb companys professors també, però hi ha un nivell de... A veure, no ens podem enganyar que la cosa no està entre aquests pensadors i els professors avui en dia. Això s'ha institucionalitzat, I tant. ha procreat màsters, Sí. diners invertits, ja no que se'n diu xiringuitos, això. I tant, xiringuitos. Llavors, la meva pregunta s'encaixa aquí. Suprimim els xiringuitos o aquests xiringuitos ocupats per aquesta ideologia són... Mira-ho al revés. Recompensibles. Mira-ho al revés perquè també hem de donar raons a l'esperança i si ets profe, Déu t'ha donat una vocació i serà per aquesta vocació que tu et facis sant si Déu t'ajuda. Mira, pensa en els teus alumnes.
Tu fas les coses pels teus alumnes. Els alumnes saben reconèixer. Els alumnes saben reconèixer. Tots. No, per cada home Déu té el seu moment. I per cada home Déu utilitza un home o una dona concrets. Aquest home, no sé, tothom recorda la seva vida professors o mestres que l'han marcat. Jo recordo una mestra que em va estimar molt. Jo recordo això, en un moment en què va morir la meva mare. Hi havia una mestra, la senyoreta Aurora, que em va estimar molt. Per mi la senyoreta Aurora va ser una referència de delicadesa, de cura, d'atenció. Jo allà veia com una altra mare. Doncs en aquest moment Déu va proveir això. Després en un altre que em va il·luminar intel·lectualment, un altre i així. I això és el que tu has de pensar que dona raó de la teva vocació i que és el que Déu et demana, que a través teu les coses arribin a aquells que Déu disposi. I la resta són discussions de pizzeria que no... Ara, si tu tens un company amic, us feu molt amics i podeu parlar sense prejudici ni brallant-vos i un dia surt a conversa això i mira, i pensa't això, llegeix això i mira, jo he llegit això i m'ha il·luminat molt i continueu prenent cervesa junts, doncs potser el pots ajudar i us ajudeu més a poder estar més i millor pels alumnes. Perquè mira, saps què passa? Jo he observat una cosa. La pressió del sistema educatiu actual, l'altre dia em deien, jo em vaig quedar horroritzat, diu l'any no sé quants hi havia 500 funcionaris a la Via Augusta, ara n'hi ha 1.000. 1.000 buròcrates a Via Augusta, a la conselleria, no sé què coi fan. I abans hi havia una demarcació per la inspecció de tot Catalunya, ara hi ha 6 o 7, em sembla. Imagina't, amb les seves burocràcies, les seves... Què passa? Que els mestres estan a les escoles ofegats per programacions, inspeccions, papers, reprogramacions, adaptacions curriculars i rotllos d'aquests. Què passa? Que el mestre tota l'energia l'aboca aquí perquè té por. I al final deixa de concentrar la seva energia en com preparo, que entraré i veuré de nou aquests alumnes. Què els hi haig de dir jo avui a aquests alumnes? Què és important que els hi digui? Què haig de cuidar de mi mateix davant d'aquests nois i d'aquestes noies? Quines cares haig de posar? Quins problemes haig de mirar que no arribin a l'aula? Si tinc un problema a casa, doncs se baja el telón, se sube el telón, jo haig d'entrar content a l'aula. No sé, coses així, que jo veig que els mestres estan perdent l'energia en pensar i viure així, tan alegrement la seva professió, perquè estan atrapats en tots aquests rotllos que us han ensenyat els màsters d'educació, de programacions i de currículums. Tu, com pot ser que un currículum de batxillerat tingui 1.000 planes? 1.000! Qui es llegeix això? 1.000 planes! Tu llegiries un currículum de 1.000 planes per saber com has de ser professor de batxillerat? Quan no, potser no t'has llegit, què sé jo, la crítica de la raó pura o la metafísica d'Aristòtil o el Quixot? Això és una bogeria. 1.000 funcionaris fent això, esclar. Dient-te, l'objectiu tal es desenvolupen 1.000 objectius més. Miri, escolti, jo quan estic a l'aula no estic comptant objectiu i fent puntets si no compleixo o no compleixo. Bueno, no sé si he dit alguna cosa que t'ha il·luminat, però... És a dir, el combat contra el món hem de ser molt curosos perquè no podem fer... És a dir, en certa forma sí que som com una aldea gala. L'aldea gala d'Astèrix, no? Allà protegits dels romans. Home, sí que hi ha la família, els amics, no sé, la parròquia, algun moviment o jo que sé, una associació que ens protegeix i ens ajuda a mantenir-nos en allò que és bo i verdader, per la nostra vida i per la vida de l'Església i la vida del món. Ara bé, quan sortim al món no podem anar amb l'espasa en alt, fotent aquí a dreta i a esquerra perquè estem duent un combat contra el món i veient en tot l'enemic perquè, no sé, si Nostre Senyor hagués fet això. No, sí, jo crec que el professorat és més escèptic davant de tot. Sí, és escèptic, però van passant. El focus de debat no és tant que estan a l'aula, precisament, sinó aquells que he comentat abans, que han deixat l'aula per fer de sermonejar sobre... Sí, és així. Jo que algú volia... Yo tengo una pregunta en catalán o castellano. Como quieras. Bueno, yo me aclaro en castellano para... Sí, como seas. Bueno, pues yo soy profesor de secundaria y quería preguntarte sobre qué opinas de esta corriente pedagógica, porque has comentado que el centro
del conocimiento, de los portadores de conocimiento, son los docentes. Y está toda esta corriente pedagógica que dice que no, que el conocimiento lo llevan los niños y que solo el docente simplemente tiene que relegarse a un mero facilitador de material didáctico para que los niños lo descubran, ¿no? Esto es Rousseau. Sí, que en cierta manera demoniza, ¿no?, la clase magistral. Lo académico y lo magistral está demonizado. Y de aquí viene todo eso del aprendizaje por proyectos, ¿no?, las 12 clases magistrales. Quina opinió té usted d'aquest sistema? Muy mala. Muy mala. Muy mala. El otro día les hice hacer, después de explicar en clase muchas cosas y tal, les hice hacer a unos de segundo grado de educación un comentario de un fragmento del Teteto de Platón, donde explica Sócrates cómo causa el saber y estas cosas, ¿no? Y habla habla de los dioses, ¿no? El dios que hace que se produzca. Esto que yo decía antes, ¿no? Que hay un despertarse el alma del alumno ante la verdad de las cosas. Y eso no lo puede causar mecánicamente el profesor, porque hay un misterio que anida en el alma del alumno, igual que anida en el alma del maestro. Y esta presencia que Sócrates, muy acertadamente, dice, el Dios. Hay un Dios, un genio, que está ahí, que no lo causamos nosotros, pero que nosotros hemos de procurar, con nuestra ayuda mayéutica, ¿no?, hacer que salga, que luzca. Ahora, claro, esto es un trabajo de hacer parir, ¿eh? Esto no es trabaja por proyecto, el proyecto que te guste, hazte tu currículum, ahora trabajo en grupo. Bueno, pues oye, nunca más les voy a poner a hacer un trabajo de hacer en casa, todos en clase, porque yo leía aquello y digo, caramba, páginas y páginas, además los hago escribir amb lletra lligada, como han de escribir los maestros, me lo presentan muy bonito, y digo, estos tíos, esto lo han sacado del chat GPT este. Esto, mentira que puedan decir estas cosas. Si escriben fatal, y esto está muy bien escrito. ¿Tú crees que ellos por su cuenta van a hacer lo que tú les puedes enseñar en el aula? Si esto es un trabajo lentísimo, si para llegar a escribir así se requiere muchísima madurez y un nivel muy elevado de comprensión de las cosas. Yo en todo esto, la verdad, no creo. Yo cada vez más creo que hay que hablarles de cosas, hay que hacerles reflexionar sobre cosas, hay que tener mucha paciencia, volver sobre las cosas, matizar el significado de las cosas y hacer que trabajen sobre esas cosas, esas. Ahora sobre esto vais a hacer lo que yo os digo. Claro, yo no sé en qué nivel estás y si en tu colegio te obligan mucho a hacer que ahora tots facin treballs en grup. Treball en grup es un cuento, porque yo ya lo hacía cuando era pequeñito y había el mandón, el listillo, el aprovechado, el dubitativo y cada uno cumplía un papel. Uno es el que pringaba, que no solía ser el más inteligente, solía ser el más currante, el más hormiguita. Luego estaba el acomplejado, que como había otros que dominaban más, él se quedaba así y no acababa de saber exactamente qué tiene que hacer en el trabajo en grupo. Entonces, pensar que de un método aparecen maravillas, esto no existe. La transmisión del saber es una cosa lenta, ardua, misteriosa y desconcertante. Y entonces, no sé, os voy a explicar una cosa. Ahora, que hoy en día se requieren ciertos instrumentos, no sé en qué nivel estás, pero... Primero de la ESO, segundo de la ESO y bachillerato. ¿Y qué enseñas? Tecnología, lo que pasa es que algunas asignaturas las trabajamos también en proyectos y bueno. Bueno, igual algunos proyectos salen bien llevados, ¿eh? Luego, claro, también pasa una cosa, que hoy en día todos van en el mismo barco. Antes no. Antes ya se veía que este no está capacitado, pues ha de repetir. Ahora, como no se puede repetir, el gandul institucionalizado lo tienes en clase dinamitándotela. Y además, como no le pasa nada, porque disciplinariamente el maestro ha sido desprovisto de todo instrumento de autoridad, no sé, o pone cara de mala leche y se hace temer, pero claro, tampoco es esto lo que... Porque cuando el alumno te pilla al tranquillo y ve que tu cara de mala leche al final no sirve para nada, ya sabes que hay alumnos que se te suben a la parra. Entonces...
¿Qué hem de fer? Pues mucha paciencia. Tú piensa en el bien de tus alumnos, piensa cómo podías hacer las cosas mejor y los buenos alumnos te lo reconocerán. Ahora, también hay una cosa, has de estar muy convencido que has de tener mucha autoridad. Eso, has de tener mucha autoridad. Has de teatralizar la autoridad. Teatralizarla. Algún maestro veterano que te diga, ¿tú cómo haces para tenerlos tan callados aquí? Pues mira, yo entro en clase así, yo nunca digo esto, nunca tiendo a hablar más bien poco, tiendo a ser muy austero y preciso cuando doy una consigna. No permito que me hagan esto o lo otro. No sé, cada uno tiene su librillo, ¿no? No, jo no tenia cap pregunta, però volia aportar la visió d'una mare, també. Perquè he vist que els pares, que sou profes joves, que des del punt de vista de famílies també veiem una mica la realitat dels centres i del que passa. I que al final jo també anava amb les pas així, important a l'escola, una escola d'aquestes de... Una escola d'una ordre religiosa que veus com es va diluir, no? I veus l'ofeguers que estan al professorat, i al final dius, bueno, jo faig el meu paper a casa, amb el que crec, i confies una mica, això, no? Amb el dia a dia, i al final, mira, tinc un fill que ell és profe d'ell, no? I que està fent filosofia, i mira, doncs, algú surt, tot i que veus com està l'educació, no? Llavors, has d'anar imaginant una mica, vull dir, us animo al professorat d'aquí, que també vosaltres esteu a l'aula, no? Esteu a dintre de l'aula i allà ningú us ha de tabalar, en principi. Vull dir que podeu fer de més i de menys. I canvis. Dins de l'aula maneu, Maneu, heu de tenir consciència de que l'aula gira al voltant vostre, no al voltant dels alumnes. I els alumnes faran el que vosaltres permeteu i digueu que facin. I heu d'estar convençuts que és així, que la iniciativa sempre ha de ser vostra. Els dubtes sempre seus, les iniciatives sempre vostres, les propostes poden venir d'ells, però vosaltres heu de ser els que digueu sí, no, per aquí, per allà, això ho farem així, avui seré jo el que us ensenyi, no sé, ara ja també és veritat, jo en això soc molt, ja em quedo antic, però veig que hi ha molts recursos d'imatge que abans no existien i potser doncs, en una pantalla a l'aula, jo què sé, es poden mostrar, hi ha multitud de coses. No sé, jo vaig trobar, jo explico història en uns cursos, vaig trobar un mapa del món, que vas movent els anys i les fronteres es van movent. Pots explicar història allà en viu, mira, veus? L'any tal, veus, va anar, pum, va caure l'imperi romà, veus, pum, tot es va descomposar, mira quants regnes van sortir. Bueno, això és una cosa que abans era molt més difícil d'explicar. No sé, els de tecnologia domineu molt aquestes coses i els profes joves teniu com més recursos, en certa manera, no? I després també una cosa que crec que val la pena és intentar... És a dir, aquests nois són molt plans, Aquests nois són planos. Rasques i no hi ha gran cosa, la majoria d'ells, És interessant procurar que vegin la relació entre el que aprenen i les coses de la vida quotidiana que ells els preocupen o que necessiten, i això també ajuda una mica, no? És a dir, quan expliques història, home, doncs mostres si hi ha alguna cosa que està passant avui en dia que s'assembla a allò que va passar, i llavors ells es veuen més implicats, no? O sigui, literatura, per exemple, que és una de les coses que s'explica pitjor als col·legis. La literatura s'hauria d'explicar amb les taules buides. I el mestre hauria de llegir. I el mestre hauria de fer emocionar els alumnes amb una poesia. En lloc de preguntar-los, cuéntame las sílabas y las estrofas y los versos. Dime esto, ¿cómo se llama esta estrofa? Perquè això és obsessiu. Això a mi no m'aporta res saber que això és un sonet. Al final aprens que és un sonet. O que és una lira, bueno, més o menys ho aprens. Després ho mig oblides. Però l'emoció que tu has viscut escoltant una narració o llegint una poesia i considerant com es parla allà de l'amor quan jo tinc 15 anys, això em marca per tota la vida. Com es llegeix un text filosòfic, que potser, no sé, Plató, que té aquesta gràcia del diàleg, no? Com es llegeix, com surt la ironia, com podem riure a classe i com se li dona la volta a un argument. No sé, jo crec que els alumnes això, però clar, això s'hauria de fer, no sé, com desestructurant l'ensenyament en el sentit de que tot està
no sé, aquest ensenyament, ara toca literatura, doncs ara venen i ens ensenyen les normes d'ortografia. Bueno, ja està bé, però no pot ser que estem ensenyant tota la vida les normes d'ortografia i els alumnes a la universitat facin faltes d'ortografia com una carretada. Com és que esteu cada any ensenyant les normes d'ortografia i no us en sortiu? No heu pensat què heu de fer els profes en això? Tot és com molt, no, ara toca aprendre o no sé què, ho aprenem. Bueno, però no vibrem, no sé, hem de vibrar amb les coses que aprenem. I això no és la motivació, això és... Si el mestre vibra, els alumnes vibren. El mestre ha de vibrar. Si el mestre no vibra, que ho deixi. I hi ha dies de tot. Però el mestre ha de vibrar, és a dir, ha de creure que allò que ensenya és molt important. Molt important, de vegades, perquè mira, Chesterton deia una cosa, que crec que és molt verdadera. Els alumnes fonamentalment van a l'escola a estudiar el caràcter dels seus mestres. No ens en recordem del que ens van explicar, però ens en recordem de la cara que posaven, de com dramatitzaven, de l'èmfasi, de si es van enfadar, de com defensaven una raó d'una cosa verdadera. Això és el que recordem dels nostres mestres. De com estimaven una cosa, com van resoldre una situació d'injustícia a l'aula. Això és el que recorden. Si els alumnes fan... agafen el mestre va bla 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 bla, els alumnes estan mirant com és el mestre. Per tant, nosaltres hem de procurar, no sé, teatralitzar en el bon sentit de la paraula i tenir molta cura de nosaltres mateixos. Home, avui hi ha molts mestres, no ho negarem, que van amb bermudes a l'escola i van amb xancles quan ve l'estiu i van amb samarreta i samarreta amb un eslògan aquí, cutre bananero, que dius, però tu, tio, no tens vergonya posar-te davant d'uns alumnes per afaitar, mal vestit i fins i tot ni dutxat. I això es dona cada vegada més a les escoles, públiques i concertades. Les privades encara em sembla que no ho toleren, i les concertades ja, pel que veig. Però el mestre com es posa? Com un model d'home i de dona davant dels seus alumnes. No sé, bueno, en fi. Digues. Sí, veiem que pel que es veu en general, tota la institució i les lleis i tot no afavoreixen precisament el que vostè consideraria la bona educació i tal. Fins a quin punt és possible fer un bon col·le sense que la llei resulti un impediment? Complir la lletra de la llei, si es vol, però no l'esperit, o avui en dia realment no és possible perquè et posarien... D'entrada, a Catalunya hauria de ser privat. I es necessitaria un conjunt de famílies disposades a portar allà els seus fills i un conjunt de mestres que es tiressin la manta al cap amb un equip i un grup de gent que volguessin posar molta pasta. Perquè una escola privada val molts diners. I el primer que s'hauria de fer és comprar un edifici. Perquè jo pel que veig és que els senyors bisbes estan més preocupats per vendre edificis que per cridar persones que puguin fer viables projectes i escoles educatives. A Barcelona, cada any i a Catalunya se'n tanquen un munt d'escoles concertades i aniran caient com a mosques. No veig que hi hagi hagut cap operació, almenys potser sí i algunes s'han escapat, cap operació de dir demanem aquest moviment que es faci càrrec, es faria càrrec d'aquesta escola. Mira, us recolzarem jurídicament, perquè el bisbat té recursos jurídics. Us recolzarem jurídicament, però la feina l'heu de fer vosaltres i busqueu si hi ha algun empresari, alguna ànima bona, alguna institució que doni beques i famílies disposades a portar aquí els seus fills i pagar un rebut considerable. I mestres, quin conveni fareu aquests mestres? Perquè demaneu molts d'aquests mestres i els mestres a la privada cobren menys que els de la concertada i els de la concertada menys que els de la pública. I per tant estem disposats a això? Home, jo crec que amb bona fe es podien fer moltes coses. I el gran impediment seria la llei, el trobar mestres... Primer, l'Estat. Les famílies bones o els diners? Primer, la llei. La llei farà tot el possible per impedir-te que ho facis, perquè tenim un estat totalitari en el control de l'educació. En segon lloc, home, la circumstància econòmica i demogràfica és molt difícil. És a dir, abans les escoles tenien cua a la porta per portar els nens allà. Ara, avui en dia, les escoles fan campanya de captació d'alumnes a base de repetir allò que els gabinets de comunicació creuen
que escalfa les oïdes de la gent i per tant s'han de donar aquest tipus de consignes de l'atenció individualitzada, el nen en el centre de l'escola, l'adaptació a l'entorn, els nens sempre feliços, aprendre jugando i aquest tipus de coses perquè els pares no pensin que l'escola és un lloc on el fill serà molt exigit i traumatitzat. És difícil. Jo no he vist que hagi sortit cap iniciativa aquí a Catalunya, a Barcelona, no en recordo cap, I no veig tampoc que hi hagi cap moviment o cap... Jo tinc un antic alumne que va crear una escola, hipotecant casa seva, arrossegant un munt de famílies d'una altra escola d'on va marxar i en fi, amb el recolzament de gent que va posar diners i li va deixar molts diners i encara està empinyorat fins les celles. Ara sé que els alumnes surten d'allà bastant ben formats, però, esclar, és un empresari. I això està molt mal vist. Ser un empresari de l'educació està molt mal vist, perquè l'educació privada amaga una intenció perversa de fer negoci. Clar, llavors ell que ha fet això se les veu molt malament per sobreviure. És difícil, certament difícil. Més en un moment de davallada demogràfica, és molt difícil. Hi ha uns capellans i bisbes que miren cap a un altre cantó. A mi una vegada que vaig anar a veure un bisbe em va dir d'això ja se n'ocupen les ordres religioses, que són els que estan tancant les escoles cristianes, sense recórrer a ningú que els hi pugui donar viabilitat. Ho veig molt negre. A mi em consta que hi ha una institució, hi ha 2 institucions per a Espanya que recullen escoles, s'ofereixen a fer sobreviure escoles religioses en perill de tancament. Només venen a una diòcesi si el bisbe els ho demana. El que passa a totes les diòcesis, els bisbes ho saben, perquè estan a la conferència episcopal i entre ells s'ho parlen tot. Aquí no han pogut entrar cap d'aquestes institucions a regentar col·legis en crisi. Crec que una sí. Un col·legi. No he dit noms de ningú. Bueno, no sé, ¿cuándo hay que dejar esto? Si algú vol afegir o... Bueno, després us haig de dir, Déu, Crist és el mestre, els pares participen de la paternitat divina, els mestres del mestratge de Crist i del de Déu amb el poble d'Israel a través de l'ensenyament, la llei, no hi ha feina més bonica al món que la de ser pares i mestres. Ja poden ser enginyers, economistes o prínceps de les nacions. No hi ha feina més bonica, més noble i més alta que la de ser mestre. Això ho deia Sant Josep de Calassanç. Servidors de la veritat. Doncs els que es vulguin dedicar ja saben que tots els patrons... El primer patró dels mestres va ser Sant Cassiano. Sant Cassiano va morir màrtir perquè els seus alumnes li van clavar els estilets, perquè era un mestre cristià. Els màrtirs escrivien els romans amb estilet. Per tant, ja saben que la vida del mestre és el martiri i l'anonimat, com la dels pares. Així que endavant. Colofón.